Ponte cómodo y goza de mi lectura. Libre, escrito por Gwendolyn Ligan y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Julio 2024. Querida comunidad Zafiro, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por participar en este festival ya la última semana. Gracias por sus likes y gracias por sus comentarios a la autora. Sigamos disfrutando. De alguna manera ella lo supo, cuando le vio entrar en aquella caballeriza exclusiva para ella que el mismísimo duque de Granchester había hecho construir con la única intención de que perteneciera a la yegua favorita de su hijo Terry. Teodora supo, solo con verlo, que algo no andaba bien. Por eso lo recibió cariñosa, como siempre, pero esta vez en demasía. Cuando el muchacho se le acercó y le palmeó la mejilla, ella rozó su nariz varias veces en el hermoso rostro y el lustroso cabello castaño del joven, haciéndole saber, como siempre, ella estaba ahí para él. Terry se dejaba acariciar, lo necesitaba, y nadie nunca le había acariciado tan sincera y dulcemente como su Teodora. ¿Sabes, Teodora?, dijo él con un hilo de voz. Le he hecho un gran daño a Candy. ¿Recuerdas aquella noche en que nos reunimos aquí y la hermana Grey nos encontró? Pues la han encerrado en el cuarto de castigo. Y ahora parece que su familia adoptiva va a repudiarla porque están pensando de ella quién sabe qué indecencia. Y es mi culpa por haber sido tan tonto y haberme dejado caer en esa trampa tan simple. Abrazó el rostro de Teodora. Terry cerró los ojos y 2 lágrimas corrieron de inmediato por sus mejillas. Si había algo que Teodora nunca había soportado, era ver el dolor de Terry. Habían crecido juntos. Cuando ella era solo una potrilla, la llevaron a aquella campiña enorme donde se encontraba el Palacio Granchester. Cuando le montaron encima aquel hermoso niñito de ojos azules, ella tuvo miedo al principio, pero él acarició sus crines con ternura, absolutamente maravillado de su belleza. Teodora ni siquiera se movía por no asustarlo. El niño era tan delicado con ella que ni siquiera había aceptado coger el fuete que el caballerizo le presentara, así que ella tampoco quería lastimarlo. Fueron los mejores amigos siempre, tanto que cuando a Terry le internaron en el San Pablo, la única condición que el chico puso para aceptar ir y dejar de amenazar a su padre fue que Teodora le acompañase en su encierro. El duque había puesto sus reticencias. «¡Eres el duque de Granchester!», exclamaba el chico haciendo ademanes burlescos. «Y has donado dinero a ese lugar como para que te hospeden la hacienda entera. Así que deja de ponerme pegas. Quiero a Teodora conmigo, si no, me largo en el primer barco que me coja de grumete y no me vuelves a ver. ¡Te lo juro!». En realidad no fue difícil. Era el sobrino mimado del rey de Inglaterra. ¿Quién le iba a negar lo que sea? Aún no tenía 13 años cuando le internaron, y a ella con él. Era feliz, aunque esta caballeriza era mucho más estrecha que la de la villa del duque. Y además estaba ahí sola, no habían más caballos con ella. Sus noches eran generalmente muy solitarias y además
frías. Esa ciudad era muy fría. Pero ella era feliz porque cada mañana, apenas saliendo el sol, él venía siempre puntual. La acariciaba, la bañaba con agua que él mismo calentaba para ella, le ponía su heno y le limpiaba la cuadra. Siempre le traía algunas mañoserías, una manzanita o alguna zanahoria, y le cantaba. A veces le recitaba. Pasaba horas contándole cualquier cosa, y ella lo escuchaba atenta, porque su voz suave y grave era como un bálsamo que le brindaba paz. Luego le ensillaba con mucho cuidado, y besando su nariz la montaba y la sacaba a cabalgar por los linderos del gran colegio. A ella le gustaba mucho correr, y cuando él notaba que deseaba hacerlo, le dejaba la rienda suelta, permitiéndole llevarlo hasta donde dieran sus fuerzas. Otras veces lo hacía no por ella, sino por él, porque la furia, la frustración y la tristeza, que parecían ser una constante en su vida, se calmaban luego de llorar mordiendo un sollozo herido, mientras ella corría como el viento, llevándolo seguro sobre su maternal grupa. Ella amaba a ese muchacho desde que lo vio pequeñito. Por primera vez lo amó y se juró ser para él lo que él le contaba que jamás había tenido, su mejor amiga. Pero cuando lo veía feliz, cuán feliz era ella. Ahora le hablaba de ella, de aquella graciosa niña pecosa que parecía ser, de alguna manera, el motivo de los pocos momentos de alegría de su muchacho. Ella no entendía bien de lo que le hablaba, pero reconocía el nombre de la chica. Lo que sea que él estuviera contando tenía que ver con ella y le causaba una profunda tristeza. Mi padre no quiere escucharme, Teodora, continuaba diciendo mientras la acariciaba. Pero tú ya sabes que eso no es nada raro. Quiero ayudarla, tengo que hacerlo, pero estando solo no me quedan muchas opciones, sino una sola. Si no me voy, mi sola presencia continuará perjudicándola. He venido a despedirme, Teodora. Tengo que irme. No encuentro otra cosa que hacer para resarcirla. Terry permitió que Teodora limpiara sus lágrimas con sus caricias. Él también acarició tiernamente sus crines y sus orejas. Abrió de par en par las puertas de su establo, la ensilló delicadamente y besó su nariz. Se subió a su grupa y ella no movió ni un pelo, porque con él ella siempre era dócil y delicada. «Vamos, Teodora», gritó Terry, y ella adivinó en su voz herida que una vez más era presa de esa terrible mezcla de dolor y frustración que había sido una constante en su vida. A ella no se lo tenían que repetir. Con una orden de su muchacho le bastaba. Movió sus fuertes patas con toda la potencia de la que era capaz y salió disparada de aquel establo, llevando a su amado Terry sobre ella. Y le habría gustado tener alas como esos caballos de los cuentos que Terry le contaba a veces, para volar alto hacia el cielo y llevárselo con ella, desaparecer con él entre las nubes hasta llevarlo a algún lugar donde no hubiera más dolor ni más rabia, donde quiera que él pudiera ser feliz. Esa fue la última vez que lo vio.
Cuando se dieron cuenta en el colegio que Terry ya no estaba, lo notaron porque los relinchos enojados de la yegua llamaron la atención de los jardineros. La cuadra de la yegua hedía terriblemente. El agua y el heno que Terry le había dejado se habían terminado hace tiempo. Teodora miraba a todos los que llegaban, extrañados a su lugar, como si con sus grandes ojos de onix les preguntara quiénes eran ellos y por qué Terry no estaba ahí. Pasaron 3 semanas entre que el colegio avisó al duque que su hijo había desaparecido y que él enviara a alguien a recoger a la yegua. Los mozos que llegaron con el mayordomo de la villa se asombraron de hallarla tan delgada. No había querido comer nada de la mano de nadie desde que Terry se había ido. A nadie le extrañó. El chico se ocupaba de ella personalmente desde que era niño, así que Teodora no tenía más amo que él. Ella no tenía confianza en nadie más. Cuando le pusieron su brida y la sacaron del colegio para meterla en un carromato que la llevaría de vuelta al Palacio Granchester, ella buscó con su mirada a Terry y no permitió que la metieran en ningún sitio hasta que se aseguró de que él no estaba ahí. Corcoveó desesperada. 4 mozos fueron pocos para intentar contenerla. La yegua se asalvajó de repente, cosa que ninguno de ellos la había visto hacer. Uno de ellos, en su temor por no poder controlar a la yegua, cometió un error garrafal. Tomó un fuete y asestó un latigazo con toda su fuerza en el anca de la yegua. Si pensó que con eso ella se domaría, ¡qué equivocado estaba! Al sentir el dolor quemante a su costado, la yegua relinchó embravecida y atacó a coces a todos los que tenía cerca. Nadie pudo controlarla. Las bridas se reventaron y Teodora salió corriendo a todo galope, absolutamente desbocada, con un hilillo de sangre corriendo por el flanco y haciendo resonar sus cascos por las empedradas calles de Londres que amanecía. Las personas que poco a poco iban poblando la capital inglesa se asombraban de ver a aquella hermosa yegua blanca corriendo como loca por las calles. Sin tener un rumbo fijo, Teodora corrió con toda su fuerza durante horas. Cuando logró tranquilizarse, había llegado a las afueras de la ciudad, se internó en un prado y se regodeó con el cielo azul que tenía delante y con los aromas que le llegaban de la naturaleza. Comió por primera vez en días y anduvo libremente, sin órdenes ni ataduras, por primera vez en su vida. Dicen que los caballos tienen un sentido de orientación infalible y que siempre terminan regresando al hogar que conocen. Esta no fue la excepción. En los días siguientes, la yegua blanca fue vista en carreteras y campiñas. Había un aviso sobre la yegua extraviada del duque de Granchester, así que más de una vez tuvo que defenderse y huir de alguien que la quería atrapar. Nadie pudo. Teodora había descubierto que era fuerte y brava. Así nadie la podía atrapar. Ella no se iba a dejar. Con el pasar de los días, un mozo dio aviso de que habían visto una yegua blanca, parecida a la del señorito Terry, andando por el prado que circundaba al palacio de Granchester. Salieron a buscarla y una vez más intentaron sin éxito atraparla. Los mozos volvieron sin acatar las órdenes y el duque, que comenzaba a entender la situación, dedicó sus mañanas y su tiempo libre a observar hacia el horizonte de su vasta propiedad. Una mañana la vio, trotando a lo lejos en el prado, hermosa y altiva, orgullosa como ella sola.
Las crines le habían crecido en las semanas que llevaba extraviada y el ejercicio al aire libre la habían vuelto aún más esbelta y musculosa que antes. Era como estar viendo un caballo salvaje de las llanuras americanas. Y sin embargo, era ella, la Teodora de su hijo. Ella sabía dónde estaba. Había buscado encaminar sus pasos hacia ahí porque sabía que ese era el hogar de Terry. Ahí era donde lo había conocido y ahí habían crecido juntos. No había pasado tanto como para no acordarse, pero no se acercaba. Porque desde lejos, Teodora observaba cómo iba y venía mucha gente, pero ninguno era Terry. Una mañana reconoció al duque, observándola a lo lejos. Corcoveó confundida. Le conocía, pero no sabía si era seguro acercársele. El duque formó una rutina. Cada mañana salía a las lindes del prado y, apoyado a las cercas de madera que delimitaban su propiedad, se dejaba ver por ella, que de lejos en quietud lo observaba. Con el pasar de los días, Teodora decidió acercarse. Richard la vio venir y creyó que había logrado su cometido, pero ella aún era prudente. Richard la llamaba por su nombre, ese nombre que no escuchó nunca pronunciar a nadie más que a Terry, y su voz, aunque no era la suya, se parecía tanto. Al final, decidió acercarse a la cerca. Se acercó a él, frotó su nariz a su rostro, y no era él, pero olía igual, y su voz sonaba similar cuando le hablaba con la misma dulzura e incluso con una tristeza parecida. Habiéndose hecho amigos en poco tiempo, un día el duque lo intentó. Hizo que ella lo siguiera en su caminata hasta llegar a la puerta de la cerca y la abrió de par en par para que ella entrara. Si lo conseguía, eso sería todo. Teodora se dejaría conducir por él hacia las caballerizas y la habría puesto a salvo. No quería perderla. Después de todo, era la yegua favorita de su hijo y al final de cuentas, lo único que le quedaba de él. Pero ella no se engañaba. Richard, aunque se parecía en mucho, no era Terry, y ella no entraría a un lugar donde no estuviera él. Cuando vio la puerta abierta, Richard la llamó dulcemente por su nombre, le sonrió con una sonrisa parecida a la de Terry y le extendió amablemente su mano con 2 terrones de azúcar, tentándola. Teodora se lo pensó. Miraba hacia el prado dentro de la cerca y el prado fuera de la cerca. Parecían iguales, pero no lo eran. Ella de algún modo sabía que, si seguía a Richard y entraba por la cerca, no volvería a correr por el prado. Le encerrarían de nuevo en una caballeriza y tendría que quedarse presa ahí, esperando que alguien viniera a darle de comer, que alguien la sacara a caminar. Y eso ella no se lo iba a aceptar a nadie más, a nadie, solo a Terry. Porque Terry era su amigo, su muchacho, al que ella cuidaba como él la cuidaba a ella. Teodora dio 2 pasos hacia atrás y corcoveó nerviosa relinchando suavemente. Richard entendió y, sonriendo resignado, cerró la cerca nuevamente. Ella no se dejaría domar, del mismo modo en que tampoco se había dejado Terry. Teodora se retiró en un ligero trote y a mitad de camino se volteó a mirarlo, con el onix de sus ojos calmo. Richard la miraba marcharse, pero, cosa rara, se detenía
cada tanto y trotaba de regreso. Se detenía de nuevo y volvía a alejarse. Más allá, relinchó fuertemente levantándose sobre sus patas traseras, altiva y orgullosa, agitando sus crines blancas al viento. Entonces Richard entendió que no podía amarrar a Teodora, así como no había podido amarrar a Terry, y entendió además que haberlo intentado con él o con ella había sido su peor error. No lo intentaría más y tampoco viajaría a América como tenía planificado para obligar a Terry, aún menor de edad, volver con él a Londres. No lo haría. No encarcelaría a Teodora, ni le haría a su hijo lo mismo que se había dejado hacer a sí mismo. El duque de Granchester se quedó ahí, apoyando su mentón sobre los brazos que reposaban sobre la cerca, mirando a la hermosa yegua trotar de un lado hacia otro, sin querer volver, pero sin terminar de irse. Los mozos recibieron la orden de no intentar contener nuevamente a la yegua, que la dejaran andar por ahí. Él estaba seguro de que ella nunca se alejaría demasiado, que no iba a volver a desaparecer, pero no la iban a volver a domar. En secreto le gustaba que fuera así, como igualmente en secreto le gustaba que Terry ahora viviera como él quería vivir. Así que los dejó en paz a los dos, y él siguió con la vida que había escogido. Dicen que todavía se suele ver a la yegua blanca por los prados del Palacio Granchester. Hace unos años un pequeño potrillo le acompañaba, absolutamente blanco como ella, pero con las crines muy negras, y más tarde le acompañaría un par más. Como cosa extraña, cuentan los lugareños que la campiña Granchester es la única en toda Inglaterra que tiene caballos salvajes, rodeando siempre sus linderos, hermosos como pocos, corriendo a todo galope, libres para siempre. Fin.